Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Ba'Shem Yahushai, Ba'Shem HaKodash, dando honores a los apóstoles y saludos a ustedes, hermanos. Ahora, en este video quise tocar sobre el tema de ADN y las pruebas que en este mundo empujan para supuestamente aprender la descendencia del individuo, por medio de el uso de saliva y otros métodos para probar ADN. Y básicamente esta lección fue inspirada por un individuo que vino al campo como hace unas 2 semanas. El hermano Yohanatan era el special guest, esa semana. Y vino un individuo, un individuo perdido, desafortunadamente perdido, del reino norteño de la nación de Israel, que básicamente estaba viniendo, burlando y contradiciendo la escritura, diciendo que lo que estábamos enseñando era mentira, que no era válido, que viene de cultos de morenos, y supuestamente con el entendimiento de dónde vino esta verdad, que en toda verdad, según la profecía, fue por el Espíritu del Señor en los últimos días, como Él nos dijo que nos iba a dar el entendimiento en los últimos días, y como iba a levantar las tiendas de Judá primero, que hoy en día consiste de los llamados morenos, en Nueva York, al fin de los 60s, que básicamente se alinea con la profecía de los 350 años, representando el tiempo en que Israel estuvo sin identidad, totalmente perdido, sin esclavitud, y por medio de hombres como Abba Bivens, por el Espíritu del Señor, siendo revelados la verdad de la identidad de los israelitas hoy en día, consistiendo de los llamados latinos, morenos, indios, indígenas, los nombres del Padre siendo Yahweh y de su Hijo siendo Yahushai, y ciertas otras revelaciones, cuales fueron aumentadas, hasta los días en donde los apóstoles empezaron a salir a las calles. Pero en este video vamos a destruir esta basura de las pruebas de ADN, y cómo, según las escrituras, es algo totalmente vano, totalmente un invento de Esaú Edom, aunque pueda con una semblanza de ¿cuál es la palabra? De seguridad, decirte ciertas cosas según de dónde vinieron tus padres, tu madre, tus abuelos. En estudiar esto, aprendemos que solo regresa para atrás unas ciertas generaciones, 5 o 6 generaciones, y se pierden básicamente los de antes, los que vinieron antes de esas 5 o 6 generaciones. No cuenta por migraciones, no cuenta. Y otra cosa, te dan los resultados según tu ADN, que viene de tu madre y de tu padre. Muchas de estas compañías toman la mayoría de sus supuestos resultados de la mitochondrial DNA, que primariamente es pasada por la madre. Que, como vamos a ver en un momento, según las escrituras, la identidad del individuo es determinado por la semilla, y la raíz de los padres. Porque el padre es el cual pasa la semilla de generación a generación. Ahora sí, cosas de la madre son pasadas también, ciertos aspectos físicos de apariencia y
también igualmente lo que se combina con la ADN del padre para hacer un humano. Pero la identidad, la nacionalidad, es basada en el linaje de los padres. Y esto es algo que el Padre, Yahweh, ha establecido. Y es algo que es imposible para que estas compañías de Esaú puedan identificar. Porque primariamente en este mundo, no se considera las maneras del Señor, del Padre. Esas cosas no se consideran en este mundo, en mayoría, especialmente con la cultura de Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco. Ellos te dicen que no, tu madre y tu padre son de igual importancia en determinar quién eres. En este mundo empujan la idea de mezcla, que puedes ser de identidad o de nacionalidad mezclada. Eso es confusión. Si tomas una semilla de manzana y la sembras en Asia, va a salir todavía una manzana. Si la siembras en África, va a salir una manzana. No importa dónde la sembras, man. Igualmente, la mujer es comparada a la tierra. Y el hombre es el cual siembra la semilla. Pero vamos a comenzar aquí con este artículo, viniendo de CNBC, que lo tengo trasladado. Yo no tengo ciertas partes del artículo trasladado. Si gustan leer más, pueden buscar el artículo y trasladarlo. Pero arriba de cómo esta información, estos resultados que gente agarran de estas compañías como 23andMe, Ancestry.com, Veritas, Heritage.com, arriba de cómo estas compañías determinan tu identidad por medio de porcentajes en diferentes partes del mundo, que es confusión. De nuevo, nacionalidad es determinada por la raíz del padre, y el resultado siempre va a ser de solo una nación de gente. El Señor creó 18 naciones de gente. El Señor lo hizo bien fácil, pero Esaú Edom lo complica, basado en regiones en la tierra, según el madre y la padre, y el padre. Man, para ustedes cuales tienen entendimiento de cómo la identidad es basada en la semilla del padre, pueden leer de cómo Esaú Edom, por medio de estas compañías, sacan sus resultados, man, para carcajearse un poco, porque es pura confusión. Y además es, como vamos a leer, simplemente una trampa para que voluntariamente mandes tu ADN a estas compañías, para que las tengan, para que las tengan en bancos seguros, para venderla, tu información de ADN, para hacer todo tipo de fucking, diabolismo con ella. Y lo más estúpido es que hay gente paga para esto, man. Pero este artículo viene de CNBC.com. Se llama, aquí lo tengo trasladado, los 5 mayores riesgos de compartir tu ADN con empresas de pruebas genéticas para consumidores. Agregando a cómo es una estupidez basar tu entendimiento de quién eres en la ciencia y tecnología de Esaú Edom. Hay riesgos en hacer estas pruebas. Dice, un informe reciente de Fast Company indica que 23andMe, que es una de las compañías, y Ancestry, otra compañía, están siendo investigados por la Comisión Federal de Comercio sobre sus políticas para manejar información personal y los datos genéticos, y cómo comparten esa información con terceros compañías. Entonces, igualmente, sin falla, igualmente como cuando salió Facebook, diferentes redes sociales, Google, gente estuvieron,
haciendo cuentas, compartiendo información, y haciendo todo tipo de cosas con estos sitios, y publicando sus vidas privadas, ¿ok? No poco tiempo después de que salieron esas compañías, igualmente se involucraron en controversias, man. Controversias de privacidad, cómo están y continúan a vender esa información a compañías de anuncios, para anunciarte cosas a ti directamente por medio de tus cuentas en el internet, email, YouTube, redes sociales. Okay. Es igualmente como estas compañías con información más sensativa hacen lo mismo con tu información. Pero la gente se cae por la misma trampa cada vez, man. Cada vez. Dice, ¿dónde estamos? Estos son 5 de los mayores riesgos de privacidad para los consumidores que comparten su ADN con empresas de pruebas. Y que solo tengo aquí unas 2 o 3 de esa lista. De nuevo pueden mirar el artículo si quieren leer las demás, pero escogí las más las más calientitas aquí para compartir con ustedes, hermanos. Dice piratería. Obviamente esto no es un riesgo que enfrenta la industria de pruebas genéticas por sí sola, pero es una industria que tiene un conjunto único de información sobre sus consumidores. Y hubo un ataque reciente en el espacio. Ok, entonces, conociendo cómo Esau-Edom usa el método de asustar a la gente, diciendo que hubo ataques a aqueos que sí, igualmente pasan, pero ¿quién puede decir que Esau-Edom no simplemente puede decir que hubo un hackeo para hacer cosas que sin decir eso serían vistas como ilegales? Salió mucha información sobre cómo el supuesto ataque del sistema de pipas en el oeste de los Estados Unidos hace unas semanas posiblemente no fue lo que dijeron que era. Un ataque por un grupo ruso cibernético, DarkSide, y todo tipo de inventos que Esau-Edom es capaz de inventarse para hacer cosas con tu información, con tu información sensitiva, que es bien ilegal y diabólico. Okay. Y de nuevo, igualmente estas cosas son capaces de pasar. Entonces, ¿por qué quieres confiar en compañías como estas con tu ADN, sabiendo que hay posibilidad que hagan hackeos, que tu información sea vendida? Porque como vamos a leer en un momento, man, es algo que es extremadamente peligroso. Dice, más de 92 millones de cuentas del servicio de genealogía y pruebas de ADN MyHeritage se encontraron en un servidor privado, anunció la compañía a principios de este mes. Okay, que es una cosa que alguien puede hacer con tu ADN, es utilizarla para un crimen y luego ponerte la culpa a ti. Okay, una de las cosas que fueron listados en la lista es que en muchos casos son obligados en compartir esta información con el gobierno, con la policía. Entonces, si has dado tu ADN a esta compañía y hay posibilidad que alguien la use para crimen, después de supuestamente hackear a estas compañías, el gobierno o la policía en escudriñar quién hizo el crimen, pueden salir con el resultado que fuiste tú, porque el individuo cual tenía tu ADN después de supuestamente hackear la compañía, la usó para hacer ese crimen, man, y para cubrir la evidencia que fue ese individuo.
¿Ok? ¿Dónde estamos? Los datos de ADN específicamente no fueron violados, dijo la compañía, pero un hackeo en este espacio es una preocupación a pesar de todo. ¿Quién puede beneficiarse de su ADN? La respuesta, número 2, es una lista. Número 2, ¿quién puede beneficiarse de tu ADN? La respuesta, no tú. Igualmente como con Facebook. Facebook hace un chingo de dinero en vender tu información que tú les diste por gratis. Y tú no ves nada de ese dinero, man. Tú no ves nada de ese dinero. Solo lo que ves es invasión de privacidad cuando te empiezan a tratar de vender cosas según conversaciones privadas que tú tuviste con tus amigos o con tu familia en fucking Facebook. ¿Ok? Esto es bien común. Nadie lo puede negar que esto pasa. ¿Ok? Saúl Edom es el diablo, man. Pero gente se quedan dándoles más y más información privada, más y más información sensitiva, más y más de sus vidas privadas. Ahora hasta les están dando su misma ADN. Y también, hoy en día, la gente hasta está tomando cosas en sus cuerpos que, según la información que estas mismas compañías publican, están alterando su ADN. Para los que tengan los oídos para recibir lo que les estoy diciendo, man. Una de las compañías, que se encargaron en hacer tales de estas venenos, hay que decirlo, están involucrados con una de estas compañías de probar tu ADN para ver quién eres, man. ¿Ok? Dice, una de las señales más convincentes de que los consumidores tienen una visión positiva de estas empresas es que la mayoría acepta permitirles compartir ADN con socios investigadores. Y aunque en firmar los supuestos contratos, digas que no quieres que la compañía comparte tu información, ¿cómo tú vas a saber que van a honrar tu decisión? Igualmente con fucking Facebook y las redes sociales, man. Todas estas empresas dejan un claro que no compartirán su ADN con ningún tercero a menos que usted dé su consentimiento explícito. Pero como muestran los datos del 23andMe, la gran mayoría de los consumidores optan por participar en 23andMe, más del 80%. Ancestry y Veritas, otras compañías, no proporcionan datos sobre el porcentaje de participación. 23andMe ofrece a los consumidores la opción de participar en investigaciones realizadas en nombre de organizaciones académicas sin fines de lucro y de la industria. Entonces estás dando permiso a estas compañías para estudiarte a ti, estudiarte a tu ADN. ¿Ok? En un laboratorio. Dice, también ofrecen la opción de dar, y te dan el disfraz de que, es para estudiar, para ver si podamos usar tu ADN para curar a enfermedades. Es fucking basura eso, man. También ofrecen la opción de dar su consentimiento por separado a estudios de enfermedades específicas en los que su ADN se usa junto con compañías farmacéuticas con fines de lucro, como la investigación sobre la enfermedad de Parkinson realizada con Genentech y la investigación sobre el lupus y la realizada con, no quiero leer el nombre de esa compañía, man, pero PFIZER, que es como mencioné, una de las compañías que les están ofreciendo el veneno. ¿Ok? Que según lo que ellos mismos han publicado, puede alterarte de por dentro hacia afuera, convirtiéndote en un fucking magnet. Han salido los videos, man. ¿Ok?
Dice Marcy Darnowski, directora ejecutiva del Centro de Genética y Sociedad, dijo que este proceso de investigación también significa que los datos se comparten y pasan a través de muchos socios. Y en su opinión, no importa lo que digan las empresas de pruebas, no pueden garantizar lo que están haciendo esos socios con tu ADN. Entonces, aunque te digan que es seguro, que no lo van a compartir, que solo es para darte tu identidad y toda esa basura, al fin del día son mentiras, man. Hasta esa W mismo te lo está diciendo. ¿Ok? Es simplemente un truco para que tú voluntariamente les des tu ADN, man. Y todo eso de darte tu identidad, eso es lo secundario que se inventaron ellos, man. Dice, una portavoz de Ancestry señaló que la decisión de compartir ADN para la investigación no es irrevocable y los consumidores pueden solicitar revocar ese permiso en cualquier momento a través de la configuración de su cuenta. Pero King no está convencido. Salir de uno de estos servicios no es tan simple como hacer clic en eliminar. ¿Cómo verifica que realmente hayan eliminado su perfil genético o destruido una muestra física? Buena pregunta, man. ¿Cómo verifica que realmente hayan eliminado su perfil genético o destruido una muestra física? Si pueden hacer un chingo de dinero con tu ADN, ¿por qué la van a destruir? Simplemente porque tú les decides que la quieres que sea destruida. Simplemente, con sus contratos y su lenguaje de términos de términos médicos y términos de legales, pueden hacer lo que les den la gana. Ahora ya que tú voluntariamente les diste tu ADN y firmaste tu pinche nombre. 5. La situación de la empresa o declaración de privacidad puede cambiar. Entonces, aunque ellos mismos en sus declaraciones de privacidad te digan que todo esto es seguro y que no van a vender tu identidad, no se la van a dar al gobierno, a la policía y todo esto y lo otro. Tú leyendo eso, ok, lo firmas y luego les das tu ADN. Una semana, 2 semanas después pueden cambiar todo eso, pueden cambiar las declaraciones de privacidad para decir que ya todo eso ya no es cierto y vamos a hacer lo que nos dé la gana con tu información. Inútil que nos diste tu ADN. Las consecuencias no deseadas, no solo los incidentes graves como la piratería, también son inherentes a los riesgos de este modelo de negocio. Las empresas cambian, se compran, venden y cierran. ¿Y qué pasa entonces con sus datos?, preguntó Darnowski. En el panorama regulatorio actual del sector tecnológico, las declaraciones de privacidad cambian también. No hay límites en lo que pueden hacer estas empresas, solo tienen que indicarlo en sus políticas de privacidad, que pueden cambiar en cualquier momento, aunque es posible que tenga que dar su consentimiento nuevamente. Dijo King que de nuevo eso no vale madre, man. Igualmente con las redes sociales. Okay, estás deshaciendo de tus derechos a privacidad cuando utilizas esos servicios, man. Igualmente cuando les das voluntariamente a esta gente tu ADN y les pagas para que y les estás pagando para que tú mismo les des tu ADN. Hey man, shit. Y para, ese individuo perdido que vino al campo hablando de cómo por medio de ADN y pruebas de ADN podemos saber quién somos y que yo soy 30% africano y 20% indígena, 30% esto, lo otro. Eso es fucking confusión y basura, man. Y no es de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Pero vamos a entrar a las escrituras, man. Números 1 y 18. Ese mismo individuo estaba diciendo que
todas las rélicas, y artefactos que nuestra gente dejó en las Américas para confirmar que son israelitas, man, son inventos del gringo. Entonces este individuo y individuos como él prefieren creer a las supuestas ciencias que les da el gringo para darles su identidad. Prefieren creer al gringo, al diablo, cuando él les dice quién eres, en vez de creer al Señor, en vez de creer a sus antepasados, la historia escondida. Y por eso, según el libro de Zacarías, 2/3 de nuestra gente tienen que ser destruidas, porque son rebeldes, no quieren regresar al Señor, aunque la evidencia esté en su cara. Pero al fin del día esto no se trata de evidencia, aunque sí lo tenemos. Se trata de fe, se trata de predeterminación. ¿Ok? Romanos 11:7. Ok, pero vamos a comenzar. Aquí estamos en Números 1 y 18. Ok, algo bien simple. Ok. Y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo y declararon sus linajes según sus familias por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años y arriba por sus encuestas. Esto siempre ha sido la costumbre de nuestra gente, man. Esto siempre ha sido la verdad de cómo determinamos quién, de dónde venimos, qué es nuestra nacionalidad. De nuevo, el Señor solo creó 18 naciones en la tierra. Y la identidad del individuo es determinado por la semilla de su padre. Ahora, en estos tiempos, no hay récords, no hay datos, no hay árboles de linaje, según la semilla del padre, como teníamos a un tiempo. Okay, cuando estuvimos viviendo en la tierra de Israel. Eso fue perdido, eso fue destruido. Okay. Entonces, aunque la semilla del padre es un indicador, igualmente como la apariencia del individuo, okay, no podemos verdaderamente saber la identidad, sino por medir el espíritu. Okay. Que como nos dijo el Señor, cuando al fin del día, Él por medio de su ángel van a ser los cuales van a separar los trigos de la cizaña, los trigos siendo los descendientes de los israelitas, fieles y verdaderos siervos del Señor, y las cizañas siendo los cuales se aparecen como los israelitas, pero que según el linaje de sus padres son edomitas o de las otras naciones. ¿Ok? Porque, de nuevo, van a haber israelitas que se van a aparecer como las otras naciones, man. Apareciéndose como las otras naciones en donde fueron esparcidos. Por eso no podemos juzgar según la apariencia, y de nuevo no podemos juzgar según esta maldita prueba de ADN. ¿Ok? Esa ADN tal vez la va a decir ese individuo que se parece a una edomita, que es una edomita, que viene de Britania o de Inglaterra o de cualquier parte en Europa, y que no tiene ningún porcentaje de moreno, latino, indígena en él. Pero según el linaje de sus padres, regresando más atrás, es israelita. Por eso esta basura es confusión, man. ¿Ok? Es confusión. Ese individuo apareciéndose como una edomita puede tener un padre que también se aparece como una edomita, y abuelo que se aparece a una edomita, pero tal vez teniendo un bis abuelo que era un israelita, pero que se acostó con una mujer edomita, y luego teniendo un hijo que igualmente apareciéndose más como una edomita, se acostó con otra edomita, y luego más y más. Blake Griffin es un perfecto ejemplo. Él se aparece casi como una edomita, pero puedes discernir que es israelita. Pero su hijo se aparece 100% como una edomita, man. Pero es israelita. El rapero Logic. Y hay una tonelada de individuos, man, que se aparecen como edomitas o como las otras naciones, pero que son israelitas. ¿Ok? Próxima escritura. Estamos en Romanos 2. Vamos a empezar en 14.
Okay, porque en estos últimos tiempos somos comandados a ser espirituales, man. Okay, y por el Espíritu del Señor fuimos dados ciertos regalos espirituales para poder discernir ciertas cosas. No al 100%, porque al fin del día el Señor va a ser el cual va a separar, okay, a las naciones. Okay, pero tenemos discernimiento y de espíritus, okay, para determinar ciertas cosas y determinar, ¿ya? Romanos 12 y 14, pero porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que está contenido en la ley, estos sin tener la ley son ley para sí mismos. Aquí, okay, está hablando de los israelitas, okay, que estuvieron viviendo como las otras naciones, descendientes de los que fueron helenizados durante el imperio griego, okay, israelitas que fueron esparcidos, que perdieron su herencia, okay, a los cuales Pablo, okay, fue mandado a declararles nuestro Señor Yahushua para que tengan acceso al Padre de nuevo, siendo exiliados, okay, y considerados por los israelitas que sabían que eran israelitas, la circuncisión, considerados por ellos siendo gentiles. Okay. Efesios 2 y 11. De nuevo, porque cuando los gentiles, israelitas que no estuvieron viviendo como israelitas que no estuvieron viviendo como israelitas, que no tienen la ley, okay, porque de nuevo la perdieron, hacen por naturaleza lo que está contenido a la ley. Entonces, aunque sin entendimiento de la ley, guardando ciertas cosas en la ley, como por ejemplo aquí en las Américas, cuando vinieron aquí los israelitas del cautiverio asiriano, vinieron con la intención de guardar la ley y seguir al Señor, pero después de ciertas generaciones, como es la historia de Israel, empezaron a pecar, seguir a otros dioses, cometer actos abominables como sacrificio humano. Okay, pero después de todo ese pecado y abominación hasta hoy en día, mucha de nuestra gente todavía guarda ciertas partes de la ley. ¿Por qué? Porque son israelitas. El uso de fringes, okay, el comer de pan sin levadura, okay, etcétera y etcétera. ¿Por qué? Porque son israelitas. Okay, dice, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio también de su conciencia y sus pensamientos al mismo tiempo acusándose o excusándose unos a otros. ¿Okay? Entonces, esto respalda perfectamente lo que voy a leer ahorita en un momento, del Espíritu, el Espíritu da testimonio. Por eso, varias veces en los campos, y en los videos, ven a individuos que vienen al campo humildes, con preguntas sinceras, apareciéndose como las otras naciones, ¿ok? Pero después de cierto tiempo de conversar con el individuo, responder sus preguntas, leyéndoles escrituras, dándoles historia, esos individuos las reciben, ¿ok? Y en hablar con este individuo, por el Espíritu, discernimos que aunque se parece como camita o aunque se parezca como edomita o elamita, según su espíritu hay gran posibilidad que es israelita. Solo por su espíritu, por cómo conversa con nosotros, por su humildad según la Biblia, por su celo al Señor, y por su habilidad de recibir la verdad y creerla. Esto es mucho más profundo que solo la piel, el color y la poca información de la descendencia cual tiene el individuo. Porque de nuevo, nadie tiene la descendencia regresando a Adán, el hombre, o a Noé, o a Ham, Shem y Jafet, ¿ok? O a Jacob y Esaú, ¿ok? Entonces, en estos tiempos, estas herramientas espirituales cuales el Señor nos ha dado, es como podemos
discernir identidad. Hay varios hermanos dentro de campos que desaparecen como las otras naciones, que no tienen mucha información según su linaje, pero por medio de su fe se les fueron dado el privilegio de entrar a un campo. Porque son israelitas. Ningún edomita o otra nación va a tener fe al nivel a donde va básicamente dejar y abandonar todo lo que él ha aprendido en este mundo, de quién es y de lo que se le fue enseñado, para decir que cree en el Señor, cree que es israelita, cree en las profecías, saliendo a las calles cada semana, dando su cuerpo como sacrificio vivo, siendo una burla a su familia, a sus compañeros, a sus amigos, sufriendo y todo eso. Ninguna de las otras naciones va a hacer eso, man. ¿Ok? Okay. Entonces les vamos a leer esto, Romanos 8 y 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Yahweh y coheredores con Yahushua. Okay, entonces, aunque un individuo se parezca como una edomita, si es israelita, él mismo va a heredar el reino y ser coheredor con Yahushua. Va a recibir el nuevo cuerpo y entonces se va a parecer como un israelita. Okay. Si es que sufrimos con él, para que también seamos glorificados juntamente. Okay. Entonces el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu, que somos los hijos de Dios, que somos los israelitas. Okay. 1 Timoteo 1 y 4, man. Para cortar esta basura de ADN y genealogías y datos y toda esta basura, man. Se trata al fin del día del espíritu. Eso es lo que determina en estos tiempos el linaje de tus padres. Que en el reino vamos a tener todo ese entendimiento. El linaje de nuestros padres, regresando a Adán, a nuestras tribus, nuestras vidas pasadas, cuáles tribus, de cuáles tribus éramos en vidas pasadas y en el presente y todo eso. Dice 1 Timoteo 1 y 4, ni escuches fábulas y genealogía. No, esta traslación no está totalmente en punto. Hay que ver si está más en punto en la Reina Valera. Ya. Dice, ni presten atención a fábulas, que esto de probar tu ADN para que salgan los resultados según estas compañías. Esos son fábulas, man. Igualmente como la teoría de evolución que te enseñan. Todo esto viene de esa web, no, pero nuestra gente lo cree. Perdidos. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que encargo ahora, que igualmente en esos tiempos, man, durante de los tiempos romanos estuvieron teniendo pleitos similares, man. Porque a un tiempo era necesario mostrar tu papelero, por decir, de tu herencia, para poder tener ciertos privilegios dentro de la nación de Israel. Privilegios de ley, privilegios de herencia. ¿Okay? Pero de nuevo, por medio de esclavitud, y ser generalizados, se perdió eso, man, en muchos casos. Y muchos de la circuncisión, muchos de los que se conocían eran israelitas, ¿ok? Tenían pleito contra los que no tenían toda esa información, ese entendimiento, que eran descendientes de los cuales estuvieron viviendo como gentiles. Pero regresando a su heredad por medio del Espíritu del Señor, por medio el evangelizar de la palabra, por medio de los apóstoles. ¿Okay? Se les fueron dicho esto.
que no se preocupen tanto por todo eso de genealogía y papelero y confirmación, ¿ok? Porque solo causa pleito. No, pues tú te pareces como una domita, entonces no puedes. Tú tienes pelo rojo, tú no puedes hacer. Los israelitas son todos morenos, tú no puedes hacer. No, pues tú me estás diciendo que tu bisabuelo era de Irlanda, entonces tú no puedes ser. Nada, man, fuck that shit. Al fin del día, si tienes fe y lo pones a la prueba y eres confirmado por el Espíritu, ¿ok? ¿Entiendes? Porque como está escrito, el entendimiento profundo de las Escrituras no es dado a cualquiera, ni dentro de la nación de Israel. ¿Okay? Entonces estas son cosas que el Señor nos ha dado para poder determinar identidad, que es mucho más profundo que la carne, man. Y esto no es dado a muchos, man. De nuevo, Romanos 11:7. ¿Ok? Pues vamos a cerrarlo con Deuteronomio 28:15, que esto igualmente es una cosa que utilizamos para determinar quién son los israelitas, ¿no? Las maldiciones y las profecías. Mas sucederá que si no escuches la voz del Señor Yahweh, Hashem Yahushua tu Dios, guardando y cumpliendo todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, que todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Okay, cuando leen de 15 hasta al fin del capítulo, ahí tienen todas las maldiciones que iban a estar sobre nosotros como señal. Okay. Para confirmar eso, en el versículo 48. Y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán a ti y te alcanzarán hasta que perezcas, porque no escuchaste la voz de Yahweh tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. ¿Okay? Entonces estas cosas son como señales sobre nosotros. ¿Okay? Para confirmar que somos los israelitas. ¿Okay? Algo que este individuo que vino hace unas semanas no pudo entender. Basando en vez su creencia en la ciencia que el enemigo le dio, el cual nos oprimió y el cual los esclavizó. Para removernos la identidad de quién somos, man. Okay. Este mismo diablo, con el uso de estas cosas como ADN y las pruebas, okay, nos dice que según estas pruebas ustedes no son semitas, no son israelitas, pero sino que los judíos en la tierra de Israel, ellos son los israelitas, porque según las pruebas de ADN, eso lo confirma. Pero es bien y plano según las profecías que ellos no son los israelitas, sino que nosotros, los llamados morenos, latinos, indios, indígenas y los esparcidos, que van a salir apareciéndose como las otras naciones. ¿Ok? Pero, esto, espero que fueron edificados. Shalom.